Bienvenidos a su canal Acontecer Profético. Este es su hermano y amigo Santos Hernández, deseando que la bendición de Dios llene su vida abundantemente. Agradecido con la audiencia en las interacciones y visualizaciones en los videos subidos a través de este canal. Este es su canal Acontecer Profético y el mensaje que les traeré a continuación será titulado La crisis de fe y la decadencia moral. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Al analizar el panorama mundial y llevar mis ojos a las profecías bíblicas, me encuentro frente a un terrible panorama mundial, en donde personalmente presagio que se avecinan grandes calamidades y convulsiones. Elementos necesarios para que se establezcan el tan trillado nuevo orden mundial, que es el preámbulo de lo que conocemos como el reinado del anticristo. Pero antes de que estos catastróficos acontecimientos aparezcan, el mundo estará en un proceso de degradación moral y la iglesia sufrirá el escarnio y la persecución anunciada por los apóstoles, por lo cual el cristianismo entrará en una crisis de valores y de desvirtuaciones como nunca antes en la historia de la humanidad. Esta etapa se denomina proféticamente como tiempos de apostasía o tiempos de iniquidad, en donde aparecerán escándalos religiosos y una nueva élite de falsos apóstoles y profetas que traerán nuevas revelaciones, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13, y bajo la influencia de espíritus engañadores, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, que introducirán sutilmente doctrinas de demonios, inundándose en los púlpitos el aparecimiento del espíritu del hijo de perdición, lo cual originará la persecución de los últimos tiempos. Tiempos de apostasía. La apostasía es la introducción de enseñanzas contrarias a la de los apóstoles y el mismo Jesús. Uno de los factores más llamativos es la negación de Jesús y la exaltación del hombre como centro del culto. Eso lo podemos hallar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. También se vincula a la negación de la realidad del pecado y la santidad para dar paso a una vida lujuriosa aparentando piedad y actuando hipócritamente como los fariseos de la época de Jesús. Una de las verdades más profundas en la época de la apostasía es que todo será contrario a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y fabricarán fábulas ficticias, por lo cual, teniendo comezón de oír, rechazarán la verdad revelada para dar paso a nuevas revelaciones con las cuales mercantilizan el Evangelio. Esto lo podemos hallar en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Y exaltando más el tener que el ser. Es por ello la última parte de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 se expresa que se manifestaría el hijo de perdición, y pregunto, ¿a qué se refiere este término? Pues nada menos que aquel que en el Nuevo Testamento se describe como el hijo de perdición. Este es Judas Iscariote, el espíritu del hijo de perdición. Entre los 12 discípulos de Jesús había uno cuya inclinación era a la ambición. Cuando se refiere a él, el maestro dice lo siguiente: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. De acuerdo a Juan, capítulo 17, versículo 12. ¿Por qué se refiere a Judas como el hijo de perdición? Veamos el contexto de esta afirmación. Judas Iscariote era un hombre ambicioso que seguía a Jesús buscando el bienestar, posición y riqueza. Era el discípulo que llevaba la bolsa, o sea, las finanzas del maestro, y era crítico cuando el maestro ayudaba a los pobres y reclamó por qué el maestro permitió que una mujer le ungiera sus pies con un perfume tan costoso. En realidad, no le importaban las necesidades de los demás, ni de los pobres, porque la codicia lo envolvía. Este relato lo encontramos en Juan, capítulo 12, versículo 3 al 6,
que dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Noten que en el verso 6 se afirma que Judas tenía la bolsa del dinero y tomaba de ella sin permiso, por lo que era un ladrón y no le interesaba ayudar a los pobres, porque buscaba su propio bienestar. Esta es la razón por la que se llamó con el calificativo de hijo de perdición. Cuando Judas descubrió que su maestro no conquistaría el poder político, sino que proclamaba otro reino, sus deseos de grandeza se desvanecieron y tomó la decisión de entregarlo a los sacerdotes, los cuales desde mucho antes procuraban su muerte. Dicen las escrituras en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, dijo. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. ¿Por qué le pagaron 30 piezas de plata? Simple, porque en esa época este era un precio común de un esclavo, de manera que Judas traicionó a su maestro porque no pudo consolidar su deseo de riqueza y poder. Jesús desde un principio conocía las ambiciones de Iscariote y en la cena de despedida anunció que uno le iba a traicionar. Juan capítulo 13 versículo 21 al 28. Es por ello que el apóstol Pablo, cuando se refiere a los últimos tiempos en relación a la iglesia, habla del aparecimiento del espíritu del hijo de perdición, representado actualmente por la llamada teología de la prosperidad, una enseñanza que promueve la ambición de los ministros en el resurgimiento del deseo de tener poder y riqueza, lo cual se denomina proféticamente como el aparecimiento del espíritu del hijo de la codicia. Pero no solamente fue el apóstol San Pablo quien expresa esta realidad profética, sino que también el apóstol Pedro lo ratifica cuando escribe: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Asimismo, en el libro de Apocalipsis, Juan describe a esta iglesia apóstata al definirla como la iglesia de la Odisea, lo cual no es ni fría ni caliente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, indicando que es indefinida, sin conceptos claros, adaptada al sistema dominante, y es por ello que Dios la vomita de su boca y la describe como una iglesia que, según en el capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis, se jacta de ser rica y poderosa, pero es desventurada, miserable, pobre y desnuda. Los escándalos religiosos. Hoy nos enfrentamos a dos crudas realidades. Mientras la Iglesia Católica está azotada por los escándalos sexuales de sus líderes en relación a la pederastía y homosexualidad, originada por la negación de vivir una vida matrimonial y el imponer un celibato impositivo antibíblico, las iglesias protestantes se enfrentan a los escándalos por el enriquecimiento ilícito de sus pastores, los cuales mercantilizarán el Evangelio, proclamando una doctrina de codicia y la ambición humana, añadiendo a ello una alianza a la política vernácula y una vida lujuriosa de vanidad y presunción. Esto convierte a las iglesias en una especie de empresa mercantil en donde se imitan todos los esquemas del mundo en una versión cristianizada. Todas estas realidades causan escándalo y escarnio al Evangelio, por lo cual el cristianismo sufre actualmente un ataque frontal de los grupos escépticos, ateos y satánicos, perdiendo credibilidad y testimonio, por lo cual los que se mantienen en la doctrina y la verdad, no negociando con el mundo, sufrirán el rechazo de los que viven en tiniebla y habrá persecución de parte de los que tristemente han tomado el camino del hijo de perdición. Esta prédica continuará en próximo capítulo.
Espero que te haya sido de agrado este video. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe a través de tus redes sociales. Deja pulgar arriba y suscríbete a mi canal. No olvides de activar la campanita, la cual te enviará las notificaciones acerca de los nuevos videos subidos diariamente a través de este canal. Paz y bendiciones para todos.